Tras enfrentarnos a las pruebas del camino y conocer el poder de retirarnos de lugares a los cuales no pertenecemos, comenzamos el proceso de iniciación y descenso hacia la diosa. Así es como nombra Maureen Murdoch el 6º capítulo de este libro, en donde ya no estamos buscando conocer las causas de nuestras limitaciones, sino explorar el terreno desconocido que es nuestro interior. Las mujeres encontramos el proceso de vuelta hacia nosotras mismas, no ascendiendo hacia la luz como en otras historias lo haría un hombre, sino descendiendo hacia las profundidades de nuestro interior. O sea, es un proceso introspectivo. Este proceso se inicia generalmente cuando se extingue un rol al cual nosotros adjudicamos nuestra vida, como lo es ser hija, ser madre, esposa, novia, etc. Y nos tenemos que replantear quiénes somos cuando no estamos en esos vínculos o quiénes fuimos antes de entrar en ese rol. Puede parecer un proceso depresivo, oscuro, triste y para el mundo exterior inaccesible. En nuestra cultura también puede verse como una depresión que de inmediato tenemos que eliminar y medicar, pero nuestra autora nos indica que es un proceso que requiere de honra y de sacralidad, porque solamente experimentando este dolor sin vergüenza es como podemos luego trascenderlo. Es un proceso en realidad necesario para conocernos. Durante este periodo es cuando una se pregunta qué fue lo que negó de sí misma cuando estaba en el proceso de rechazo de lo femenino, y generalmente se va en busca de ello. Solemos apartarnos de nuestra fascinación por el intelecto y familiarizarnos con nuestra intuición. Todas tratamos de evitar este viaje, pero necesariamente nos ayuda a fortalecer el sentido de quiénes somos en realidad. La desesperación que despierta el descenso a la diosa interior se ve reflejada en el mito del rapto de Perséfone por Hades. Demeter, la madre de Perséfone, se acomete a buscarla días y noches tras haber sido raptada. En este caso, Demeter y su hija Perséfone simbolizan dos partes de la feminidad y lo que pasa cuando la feminidad se está buscando a sí misma. En el mito pasa por una ruptura de su rol como madre y como castigo, siendo la diosa del grano, priva de cosechas a las personas hasta que su hija sea devuelta. Este mito narra dos etapas de lo femenino en el proceso de introspección. Primero, la reconstrucción identitaria tras habernos separado de aquello que nos constituía, por ejemplo, Demeter siendo madre, y en el caso de Perséfone, la maduración y el desarrollo de habilidades tras pasar por adversidades. Por ejemplo, en su caso, conocer el submundo junto con Hades y también comenzar a explorar su sexualidad. Por otro lado, para muchas mujeres, sus propios hijos suelen ser su aventura heroica, pues antes de asumir este rol, solamente actuaban en reacción a sus madres o por aprobación a sus padres. Simbólicamente, una hija mujer representa un viaje al pasado y una promesa de renacimiento propia para la madre. Cuando surge la separación con los hijos y la madre se permite vivir ese duelo, la conclusión que le queda es que el trabajo pendiente es salir de la tristeza y encontrar a su propia hija dentro de sí misma, o sea, su propio proyecto a nutrir. Para lograr aquello hay que aguantar el sufrimiento de la incertidumbre, sentir ese dolor y dejar que sane naturalmente. Y de ese descenso, ese proceso doloroso y oscuro, se vuelve siendo necesariamente distinta. Cuando una retorna, con más facilidad corta a personas y a situaciones que ya no aceptan la persona que es tras haber tenido todos esos aprendizajes. Menciona la autora que muchas mujeres incluso se dan cuenta que su deseo, por ejemplo, de terminar una tesis doctoral es para la aprobación de sus padres y no por su propio deseo, y en ese momento es cuando cambian su rumbo. Al contrario de la heroína que ingenuamente deseamos ser, la diosa no desciende en busca de alabanzas o de reconocimiento, sino para experimentar el ciclo completo de su naturaleza femenina. Adquiere la sabiduría de los ciclos aceptando el lado oscuro que nos permite encontrar significado en la oscuridad y en la muerte, así como también apreciar el lado alegre que nos reafirma nuestro valor y nuestra vida. El capítulo 7 enfatiza que voltear a ver la naturaleza femenina desenmascara la urgencia que tenemos de reconexión. Bajo el entendido de que poseemos ambas polaridades, masculinidad y feminidad, y hemos seguido las reglas del juego, entonces hemos priorizado nuestro lado masculino. Cuando desenmascaramos nuestro lado heroico, nos damos cuenta que nuestra feminidad está en urgencia de alimento. Esta reconexión pone énfasis en el cuerpo, en el cuidado de la alimentación, el ejercicio y sobre todo el descanso, pues de muchas maneras hemos aprendido a ignorar la comunicación que tenemos con nuestro cuerpo. Los ciclos, la sangre, incluso la menopausia en otras épocas tenían significados sagrados, y en el libro la autora hace mención de todas las culturas en las que se hacían prácticas de sacralidad del cuerpo como semejanza de la naturaleza.
Antes nos entendíamos en una relación de tú y yo con la naturaleza. La adoración de los cuerpos y de los ciclos femeninos se pierde cuando buscamos adorar a dioses masculinos y con ello enaltecer el conocimiento y el paradigma de la interpretación mental. Cuando una mujer vuelve de su descenso, es necesario el reclamo y el cuidado de su cuerpo, pues el alma no puede evolucionar si no se honra el vehículo primero. Estar en sintonía y en paz con el ciclo menstrual es un ejemplo de esta honra, pues cada fase nos brinda un propósito tanto de activación como de descanso, así como lo hace también la naturaleza con sus distintas fases: primavera, invierno, verano, otoño. Este proceso pretende llevarnos a entender lo positivo de la feminidad, que tiene que ver con afiliación e interconexión, incluyendo el trabajo entre comunidades para búsqueda del bien común. La aventura heroica entonces es una búsqueda de equilibrio de nuestra vida, y la heroína actual tiene que reivindicar su naturaleza femenina y desde ahí su capacidad de crear y de cambiar las estructuras sociales para el futuro. La creatividad femenina permite que las cosas sucedan en su ritmo natural. Hay fases de quietud y hay fases de renovación, y hay que concederles a ambos el tiempo necesario. La renovación interna nos lleva al deseo de curar la ruptura con la feminidad. En ese sentido, el capítulo 8 hace un análisis que afirma que la relación que tenemos con nuestra madre va a permear en todos los aspectos de nuestra vida. En el caso de la autora, ella comparte su propio vínculo con su madre y cómo el rechazo de su madre hacia su persona la hizo alejarse poco a poco de la feminidad e irse identificando cada vez más con lo masculino. De esta forma es como empezamos a ignorar nuestra intuición y todo aquello que nos gusta y que nos resulta fácil, y empezamos a buscar más aquello que nos resulta difícil o que nos supone un reto a superar. Para la sanación de esta ruptura tenemos que interiorizar las cualidades maternas que creemos que nos hacen falta, y esta práctica generalmente se empieza a dar en conjunto. Es por eso que vemos ahora muchos más grupos de apoyo entre mujeres. Otra cosa importante que generan estos grupos es la generación de imágenes y símbolos sobre la feminidad que, si bien no recibimos en nuestra crianza, se encuentran tanto en la historia como en la mitología. Es por eso que el rescate tanto histórico como mitológico que han hecho los grupos de mujeres es tan importante, porque están en búsqueda de estos personajes nutridores que no necesitan dominar, sino que llegan para despertarnos en búsqueda de un nuevo orden. Y se están poniendo en duda los mitos que se utilizaban para poner duda y vilificar tanto la sexualidad como la agencia femenina. Generar nuevos mitos e imágenes nos ayuda a dignificar tanto la sexualidad como el poder de la mujer. Una de estas figuras que se recupera es la imagen de una mujer que, después de haber sufrido daño por parte de su madre, aún así al final de su vida la acoge y la cuida. Y es solamente de esta forma como en realidad puede desprenderse de ella, porque de otra manera sigue atada a este vínculo a través del resentimiento, impidiéndose a sí misma crecer. Las mujeres que carecieron de apoyo o de amor materno tienen que aceptar a su madre con las limitaciones amorosas que tuvo para con ellas, pues aferrarse a cualquier tipo de dolor las detiene de ser lo que en verdad pudieran ser. Aceptar a la madre es el primer paso en esta curación de la ruptura con lo femenino y nos lleva hacia la aceptación personal. De esta manera nos brindamos la capacidad de en verdad pedir ayuda y permitirnos la verdadera independencia y afiliación. El viaje del héroe ha priorizado hasta este punto la relación con la madre y sus dificultades para después continuar con las últimas etapas del viaje que tienen que ver con la sanación de lo masculino.